El Islam apareció en Arabia, una península desértica situada en Oriente Medio. Los habitantes de Arabia eran agricultores, ganaderos nómadas y nómadas montados a camellos que habitaban en los oasis del desierto. Eran politeístas y tenían en la Meca un importante centro religioso, donde se albergaba la famosa piedra negra de la Kaaba, a la que acudían peregrinos de toda Arabia. Mahoma nació en la Meca en el año 570 y quedó huérfano muy pronto. Fue educado por su tío y trabajaba conduciendo caravanas de camellos. A los 25 años, Mahoma se casó con una rica viuda con la que tuvo 7 hijos. Era un hombre muy religioso y acostumbraba a retirarse a la cueva de Hira, las afueras de la Meca, para meditar. Según la tradición, en el año 610, cuando Mahoma se fue al monte a rezar, el arcángel Gabriel le anunció que él era el nuevo profeta del dios Alá y que debía predicar una nueva religión basada en el sometimiento a la voluntad divina, conocida como el Islam. El Islam dice que el único dios es Alá y Mahoma es su profeta. También dice que hay que orar 5 veces al día mirando a la Meca, que hay que hacer el Ramadán, que es un mes en el que ningún musulmán puede comer, beber ni mantener relaciones sexuales durante el día, que está prohibido comer carne de cerdo o de animales muertos de forma natural o sacrificados a ídolos, que está prohibido beber alcohol, que hay que peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida, que hay que sacrificar animales y que hay que lapidar un muro que representa a Satanás. También dice que la mujer está subrogada al hombre y que los hombres pueden tener varias esposas. Mahoma explicó a los habitantes de la Meca lo que Alá le había transmitido y les pidió que abandonaran sus viejas creencias, pero su mensaje no fue bien aceptado y fue perseguido por sus ideas. Entonces Mahoma abandonó la Meca para refugiarse en la ciudad árabe de Medina en el año 622. Ese año Mahoma consiguió convertir a los habitantes de Medina a la nueva religión, comenzando así el inicio de la era musulmana. En el año 630, Mahoma y el pueblo de Medina atacaron la Meca y después toda Arabia, poniéndolo así, a base de violencia, fin a las otras religiones que allí se predicaban. Mahoma murió en el año 632, pero por esas fechas la mayoría de árabes eran ya musulmanes y el Islam continuó su violenta expansión. Antes de morir, Mahoma había ido dictando sus revelaciones a unos escribas que escribían en hojas de palmera y en huesos de camello, pero tras años de guerras murieron casi todos. Debido a esto, Abu Bakr ordenó a los que quedaban crear un libro sagrado para juntar todas las revelaciones de Mahoma para no perderlas, el Corán. El Corán incluye la doctrina religiosa, las obligaciones, las herencias, los matrimonios, etc. El Corán dice que entre Alá y los hombres hay seres intermedios, que son ángeles, otros que son demonios y otros que son genios. También dice que al final de los tiempos habrá un juicio final en el que unos irán al cielo y otros al infierno. El primer califato que se creó recibió el nombre de califato ortodoxo. Al no tener Mahoma hijos varones, tuvo 2 pero se murieron, se decidió que el primer califa fuera el padre de la mujer de Mahoma, llamado Abu Bakr. El califa era la máxima autoridad política y religiosa del mundo musulmán. Luego estaban los valíes, que eran los gobernadores provinciales. Pero también estaban los emires, que eran gobernadores pero tenían más poder militar. Varios valíes y emires se van a ir independizando del califato. Sin embargo, estos emires seguirán respetando al califa como autoridad religiosa en muchos de los casos. En el año 634 muere Abu Bakr y es sucedido por Omar, otro suegro de Mahoma, que se casó con una hija de Mahoma. El califa Omar estableció una comisión de 6 miembros para nombrar nuevos califas, y así que no hubiese problema con otros familiares enfadados de Mahoma. En aquellos años el imperio bizantino estaba asombrado por la expansión de los musulmanes. En el año 634, persas y bizantinos unieron sus fuerzas contra los musulmanes, pero fueron derrotados por estos. En el año 636, el imperio bizantino preparó otra ofensiva, junto a los gasánidas, los sirios, los mesopotámicos, los armenios y los tanúquidas, pero fueron derrotados por los musulmanes. En el año 637, el imperio persa sasánida se enfrentó a los musulmanes y perdió. En el año 638, cayó Jerusalén y toda Palestina en poder musulmán, lo que luego daría pie a las cruzadas. Luego cayeron Siria, Mesopotamia y Egipto. Tras 10 años de gobierno, el califa Omar fue asesinado por un esclavo persa. El consejo eligió entonces como califa a Uthman, que era yerno de Mahoma. Uthman eliminó ciertos puntos del Corán. Esto provocó que muchos escribas fuesen asesinados, especialmente los más favorables a los familiares de Mahoma, que recriminaban al califa su nepotismo por favorecer a sus familiares omeya. Uthman conquistó Persia en el año 651. Tras 12 años de gobierno, Uthman fue asesinado en su casa. Así, en el año 656 llegó al poder Ali, que era primo y yerno de Mahoma. Había sospechas de que Ali tuviese algo que ver con el asesinato de Uthman. Entonces comenzó una guerra civil, conocida como Primera Fitna, entre los aliados de Ali y los aliados del gobernador de Siria, llamado Muawiyah, que era miembro de la familia de los Omeya, del clan de los Quraisíes. Ali ganó la guerra y los aliados de Muawiyah se tuvieron que largar a otros territorios. Cada bando defendía una rama del Islam. Los aliados de Muawiyah defendían el sunismo y decían que el califa tenía que ser de la tribu Quraisí. Eran centralistas e imperialistas
y concentraban el poder del califato en la ciudad siria de Damasco. Y los aliados de Ali defendían el chiismo, decían que el califa tenía que ser un familiar directo de Mahoma, eran más radicales, más austeros y defendían el Islam más primigenio. Luego estaban los jarilíes, que decían que el califa solo podía ser el más digno a los dictámenes del Corán, sin importar el origen. Se dividieron porque vieron que Muawiyah no había respetado el Corán y que Ali se había sometido a Muawiyah, y por tanto los dos eran indignos. Los aliados de Muawiyah conquistaron Palestina, Siria, Egipto y parte de Arabia, y Ali quedó arrinconado en la ciudad mesopotámica de Kufa. En el año 661, Ali fue asesinado por los jarilíes. Y así fue como los chiitas fueron derrotados y el Islam sunita estableció el califato omeya. Cuando se constituyó el califato omeya, los musulmanes vieron que el territorio era muy grande, así que el califa Muawiyah decidió fijar su capital en Damasco. Yazid I heredó el reino. La idea de Muawiyah había sido convertir el califato en un estado monárquico y teocrático, alejado del sistema de electores del califato ortodoxo. En el año 680, cuando Yazid I se hizo califa, por pura herencia, se armó el conflicto y comenzó la segunda fitna. Por un lado, los chiitas de Kufa querían poner a uno de los hijos de Ali con Fátima, hija de Mahoma, Husayn. Decían que el califa no podía ser cualquier Qurayshi, sino solo un descendiente directo del profeta. Y por otro, los jarilíes decían que eso daba igual, que el califa tenía que ser fuerte físicamente e intachable moralmente. Husayn fue asesinado por los omeyas sunitas durante la batalla de Karbala, pero aquello solo fue el principio de nuevas rebeliones, como la del nieto de Abu Bakr, Abdalá al-Zubayr, que tomó la Meca y Medina, se autoproclamó califa y no le echaron de allí hasta 12 años después, cuando acabó la segunda fitna en el año 692. En esos años ya reinaba el califa Abd al-Malik, quien era primo de los primeros califas omeyas. Con el territorio más o menos pacificado, emprendió numerosas reformas administrativas. Hasta ese momento, toda la burocracia se escribía en griego y persa, porque los árabes necesitaban a los funcionarios bizantinos trabajando sin parar. Sin embargo, cuando ya hubo un gran número de funcionarios arabizados, se les expulsó y se puso a árabes musulmanes en su lugar, y se oficializó el árabe tanto para la lengua como para el alfabeto. También las monedas bizantinas y sasánidas se reemplazaron por el dinar de oro, el dirham de plata, el qirat y el jaba. En el tema fiscal, todos los musulmanes tenían que pagar el zakat, que era un impuesto al califato. Aunque las guerras se realizaban en nombre de la religión, el objetivo fundamental no era convertir a los pueblos sometidos, sino aumentar el poder del Estado. De este modo se permitía a los pueblos conquistados la práctica de su propia religión. Los dhimis, que eran los cristianos, judíos y zoroastrianos, podían dirigir sus comunidades, pero además del impuesto al califato, tenían que pagar los impuestos de la jizya, que era un impuesto por vivir en un estado islámico sin ser musulmán, y el haraj, que era un impuesto sobre la propiedad de la tierra. Entonces la mayor parte de los habitantes de los territorios conquistados se convertían al Islam, pero lo hacían a la fuerza sin creérselo mucho, solo para pagar menos impuestos y tener más ventajas sociales. Y eso al final perjudicaba al califato económicamente. Los que se convirtieron al Islam sin ser árabes fueron llamados mawali, y pasaron a convertirse en clientes de los árabes mandamases. Ateos y politeístas eran forzados a convertirse a alguna de esas religiones, o directamente los mataban o los esclavizaban. La desigualdad entre grupos creó problemas sociales, y entonces aparecieron los primeros juristas coránicos, los faquíes. La idea era crear un sistema legal más justo, pero sin salirse de la ley coránica, conocida como la ley sharia. Tras morir Abd al-Malik en el año 705, empezó a gobernar su hijo al-Walid I. Su década de gobierno fue el punto álgido de los Omeya, y el califato alcanzó su máxima expansión territorial. Conquistó parte de la Transoxiana, donde pasaba la ruta de la seda, también conquistó importantes ciudades comerciales. Al mismo tiempo, las guerras contra las tribus bereberes del norte de África no cesaban, y para el 707, Túnez y gran parte del Magreb cayó en manos omeyas, siendo nombrado gobernador Musa ibn Nusair. Tras convertir a estos magrebíes al Islam, se les reclutó para conquistar la España visigoda en el 711. En el año 724 comenzó a reinar el califa Hisam. Estuvo 20 años y más o menos pudo mantener el control a pesar de las constantes rebeliones de las provincias más lejanas. Después de Hisam reinó al-Walid II, pero fue derrocado nada más entrar, y comenzó la tercera fitna. Y aquí entra en escena Abu Muslim, un agente abasí enviado a Jorasán para encauzar todas las protestas a favor de los abásidas, al que se le unieron esclavos mawalis e iranios y árabes descontentos por la dejadez hacia las provincias del gobierno central. El último califa del califato omeya fue Marwán II. Hubo rebeliones. Por un lado, los chiitas querían poner en el trono a un bisnieto de Mahoma,
Por otro, los abasíes, que también eran quraisíes sunitas, querían poner a uno de su familia, y por otro, los jarilíes querían poner al musulmán más fuerte. Luego estaban los bereberes del Magreb, que estaban cansados de tener que pagar más impuestos por no ser árabes, aunque se hubieran convertido al Islam. El supremacismo racial árabe de los Omeya cabreó a otras etnias del califato, que vieron incumplidas las promesas de promoción social si se convertían, y los jarilíes les prometieron igualdad si se unían a su revuelta. Abu Muslim organizó un ejército en el Jorasán a favor de los abasíes y así en el año 747 comenzó el complot contra los Omeya. Tras la batalla del río Zab en el 750, Marwan II fue derrotado y huyó a Egipto, donde fue capturado y ejecutado. Tras esto, el líder de los abasíes, Abu al-Abbas al-Safá, el tataranieto del tío de Mahoma y Ali, fue proclamado califa en Kufa. Este hecho marca el comienzo del califato abasí. La primera medida que tomó Abu al-Abbas al-Safá fue hacer un banquete para, en teoría, firmar las paces con los miembros omeyas sobrevivientes. Sin embargo, todos los omeyas fueron brutalmente asesinados. Solo uno de ellos pudo escapar, Abderramán. Abderramán huyó a Al-Ándalus y allí fundó el Emirato Independiente de Córdoba en el 756. El califa Abu al-Abbas al-Safá consolidó su dominio en Asia Central gracias a su victoria en la batalla del río Talas de 751, en la que logró vencer a las tropas chinas de la dinastía Tang. En el 754 murió Abu al-Abbas al-Safá y le sucedió su hermano Al-Mansur. Su primera medida fue eliminar a todos sus enemigos, especialmente a Abu Muslim, líder del poderoso ejército de Jorasán, que había upado a su familia al poder. Los abasíes habían llegado al poder yendo muy de prochiitas, pero luego aniquilaron a muchos. Otros enemigos eran los jarilíes del norte de África. La administración del califato se fue modernizando y se fue volviendo una monarquía más absolutista, pero a la vez más multiétnica. Y los mejores cargos de poder se abrieron a personas musulmanes no árabes, los mawalis. El califa derivó gran parte de sus responsabilidades en un visir de su elección, el director de la administración. Controlaba la oficina del impuesto territorial, Hacienda, el Tesoro y el ejército de mercenarios, cuyos mandos acabaron siendo hereditarios, dando lugar a una aristocracia militar, y eso a la larga sería un peligro. También se mejoraron mucho los caminos y el sistema de correos, lo que dio al califa más control de las provincias. Se empezó a hacerse popular la peregrinación a la Meca y se traspasó la capital del califato a la ciudad de Madinat as-Salam, actual Bagdad. En el año 786 comienza a reinar Harún al-Rashid. En esta época el califato abasí alcanzó su máximo apogeo. Con el auge del comercio aumentó la esclavitud de las tribus iranias y africanas. El califa intentó centralizarlo todo cada vez más, pero su califato empezó a resquebrajarse. En el 789, Idris I se independizó en el Emirato Idrisí, en Marruecos. En el año 800, Ibrahim I hizo lo mismo en el Emirato Aghlabi de Ifriqiya. La idea de Harún al-Rashid era dividir el califato en dos, para que sus dos hijos, Al-Amin y Al-Mamun, se lo repartieran a su muerte, pero acabaron los hijos atacándose entre ellos, empezando así la cuarta fitna. Ganó Al-Mamun y llegó al poder del califato en el 813, pero la lió bastante cuando decidió nombrar heredero a un chiita, al-Rida. Lo cierto es que muchos árabes se habían vuelto un poco más orientales, más persas, y esto hizo que muchos nobles abásidas se volvieran en su contra, por lo que la cuarta fitna continuó y Al-Mamun decidió instalarse en Bagdad y echar a los iraníes y tener paz por fin, pero luego empezó a defender la doctrina islámica mutazilista, que quitaba importancia a los escritos del Corán y se volvió a liar. Y fue en estos años cuando los musulmanes inventaron la Inquisición Islámica, donde se mataba a los herejes que promovían las viejas tradiciones y solo consideraban como fuente de autoridad religiosas el Corán y los hadices. Basados en estos, ya en el siglo XIX surgiría el salafismo, que es como la rama más radical y ultraconservadora del Islam suní, y de aquí saldría el yihadismo. Además, el califa intentaba defenderse de los ulema, unos eruditos del Islam que eran guardianes de la fe, que buscaban controlar el poder teológico del califa y consideraban a Mahoma como ejemplo normativo único. Para empeorar más la situación, el general persa Tajir ibn al-Husayn en el 821 independizó el Jorasán en el Emirato Tajirí. Tras la muerte de Al-Mamun en el 833, llegó su hermano Al-Mutasim, quien era gobernador de Egipto y tenía un ejército muy poderoso y fiel formado por esclavos turcos comprados en Samarcanda, los mamelucos. Los turcos eran tribus que venían de Asia Central, no de Turquía. Con el tiempo, estos turcos comenzarían a ganar poder en la administración. En este momento, ayudaron al califa Al-Mutasim a sofocar las grandes rebeliones que había por todo el reino. Decidió seguir expandiendo
la doctrina mutazilista. Trasladó la capital a Samarra. Sin embargo, el califa al-Mutawakkil I tuvo que claudicar ante los ulema. Ellos harían a partir de ahora las normas, y volvió el sunismo ortodoxo al califato. Al-Mutawakkil I también conspiró contra sus privilegiadas tropas turcas y lo asesinaron en el 861. Y tras esto llegó una época llamada la anarquía de Samarra, con una quinta fitna entre dos califas que querían el poder y revueltas por todo el califato. Ese año, Yaqub al-Safar, un persa pobre que no sabía árabe y que había formado una milicia guerrillera, creó el Emirato Safárida. Luego derrotó a los tajiríes y empezó a molestar al califato. Otros que se independizaron fueron los egipcios. El gobernador turco de aquella provincia, Hamad ibn Tulun, creó el sultanato tuluní de Egipto en el año 868. A partir del 870, el califato abasí vivió una pequeña recuperación con el califa al-Mutamid, aunque el que en realidad gobernaba en las sombras era su hermano al-Muwaffaq. Pero la estabilidad no duró casi nada. Destaca la revuelta de los Zang, protagonizada por esclavos negros sudaneses que vivían en condiciones muy lamentables. Tras 24 años de guerra, fueron derrotados por los abasíes. Luego habría que hablar de la dinastía persa de los samánidas, que se levantó hacia el año 900 y derrotó a la dinastía safárida, creando el Emirato Samaní. Fomentaron la cultura persa sobre la árabe. En el 909, los fatimíes conquistaron gran parte del Magreb y proclamaron el califato fatimí, de orientación chiita e ismailí. Otro que se autoproclamó califa fue el emir Abderramán III en el 929 con el califato de Córdoba. Finalmente, en el 935, el Egipto controlado por los abásidas volvió a cambiar de manos y se estableció el Emirato Iqsida, de ideología sunita. Los jálmatas del sur de Irak pedían más igualdad y reformas religiosas. Fueron a la Meca en el 930 y robaron la piedra negra sagrada de la Kaaba. Los abasíes se cabrearon y tardaron 20 años en recuperarla. En estos años, las grandes ciudades más superpobladas se llenaron de millares de muertos debido a epidemias de peste y tifus. Finalmente, entre todo este caos, Bagdad cayó en manos de generales turcos que usaron a los califas como títeres. Y ya en el 945, Ahmad ibn Buya, mejor conocido como Muiz al-Dawla, un chiita persa de las costas del mar Caspio, conquistó la capital de con un poderoso ejército. Permitió a los abásidas seguir siendo califas, como figuras meramente religiosas, pero ahora el control político estaría regido por este Emirato Buyida. El Emirato Buyida duraría sobre un siglo. Ahmad ibn Buya organizó el reino como una confederación familiar hereditaria. Sus hermanos se repartieron el territorio como emires, y Ahmad ibn Buya se autoproclamó emir de emires. Pero no fueron tiempos tranquilos. Chiitas y sunitas se pegaban y los buyidas trataron de poner orden haciendo de árbitros. Para no enfadar a ningún bando, los buyidas solían poner en altos cargos a cristianos o judíos antes que a musulmanes. Entre sus enemigos, aparte de los samánidas, encontramos a los emiratos de Alepo y Mosul, fundados por los hamdánidas, antiguos oficiales abasíes de tendencia chiita, y luego también estaban los soldados turcos asentados por todo el territorio. En el 969, el Emirato Iqsidas, que gobernaba Egipto y partes de Arabia y Siria, fue conquistado por el califato fatimí. Estos eran musulmanes chiitas de la rama ismailí y esperaban la llegada del Mesías Mahdi, descendiente directo de Alí y de su esposa Fátima, quien traería una era de igualdad y justicia. Con la conquista de Egipto, los fatimíes pusieron como capital al Cairo. El problema aquí era que la mayoría de la población egipcia era sunita y hubo también bastantes revueltas contra los chiitas que ahora gobernaban, a lo que habría que unir el contraste social entre la clase dirigente y las clases bajas que sufrían hambrunas y epidemias. Aun con todos sus problemas, el Egipto fatimí se convirtió en un gran centro del comercio mediterráneo, con tolerancia hacia el cristianismo y el judaísmo. Con lo que más comerciaban era con esclavos negros y con el oro extraído de las minas sudanesas, también con lino, algodón, aceite, jabón, cera, tintes, pimienta y cinamonio. También hubo mucho comercio con la India por el Mar Rojo, y muchos misioneros fatimíes empezaron a predicar en Yemen, y ahí se creó otra dinastía de sultanes. Volviendo a Oriente Medio, el Emirato Samánida pasaba por malos momentos. Al igual que abásidas y búyidas, ellos también usaban turcos como soldados, los mamelucos. Hacia el año 1004, uno de ellos, Mahmud de Ghazni, tomó el control del emirato y creó el sultanato gaznávida. Mahmud puso la capital en Ghazni, Afganistán. Se volvió un sunita devoto y pidió ser reconocido por el califa abasí.
Los fatimíes, al estar tan centrados en Egipto, perdieron el ojo a lo que pasaba en el Magreb, y los hamaditas se independizaron en el Emirato Hamadita en el año 1014. Los ziríes, una familia poderosa de bereberes, hicieron lo mismo en el 1048, que se rebelaron contra los fatimíes al hacerse sunitas. Y luego estaban los almorávides, tribus bereberes del Sáhara que fueron islamizadas por predicadores. Acabaron convirtiéndose en suníes muy puritanos y conquistaron Marruecos y al-Ándalus. Hacia el 1030 los gaznávidas empezaron a presionar a los búyidas, pero aparecieron unos turcos nuevos conocidos como los selyúcidas, que atacaron a los gaznávidas. En el 1040 los selyúcidas se expandieron por el territorio gaznávida. En el 1055 conquistaron a los búyidas y les hicieron desaparecer. Al igual que los anteriores, tras tomar Bagdad, también dejaron a los abásidas como califas títeres. Así comenzó el sultanato selyúcida. En el 1070 los selyúcidas conquistaron el Emirato de Mosul y una gran parte de Anatolia del Imperio bizantino. Más tarde este territorio anatolino sería independiente en el 1092, con el nombre del Sultanato de Rum. Y luego estaba el pequeño reino de Cilicia, creado por armenios cristianos que huían de las conquistas turcas. Después los selyúcidas conquistaron Siria y el Gilead a los fatimíes. Pero como siempre pasa, empezaron a surgir rivalidades familiares y el hermano de Malik Shah I, Tutús, se apoderó de Damasco. Cuando Tutús murió, dividió el reino entre sus dos hijos, Damasco para uno, Alepo para otro. Y para complicar aún más las cosas, toda la parte del Jorasán se independizó en el sultanato jorezmita. Los jorezmitas eran turcos mamelucos de orientación suní. Volviendo a los fatimíes, en el 1062 el ejército fatimí estaba compuesto por esclavos bereberes, negros sudaneses y mamelucos traídos de Asia Central. Mucha de esta gente fue ganando bastante poder. Ese año empezaron a luchar entre diferentes facciones del ejército fatimí, y los sudaneses lograron controlar el norte del delta, los bereberes la zona media y los mamelucos el Cairo. Debido a malas cosechas, el califa no les pagó y asaltaron la ciudad en 1067. La situación acabó en una anarquía que duró varios años, hecho que aprovecharon los selyúcidas para robarles mucho territorio. Y la situación no volvió a calmarse hasta que el gobernador de Acre, un armenio llamado Badir al-Yamali, controló la situación y fue nombrado visir con poderes casi absolutos. En 1094 murió el califa al-Mutayn Billah y tenía que sucederlo su hijo Nizar, pero el hijo de Badir al-Yamali, Abdal, hizo que nombraran al otro hijo del califa, al-Mustali, que estaba casado con la hermana de Abdal. Aprovechando la división de los selyúcidas, en el 1096 los cristianos montaron la primera cruzada y lograron fundar 4 estados cruzados en Tierra Santa: el condado de Edesa, el principado de Antioquía, el reino de Jerusalén y el condado de Trípoli. Ante esto, los selyúcidas no se unieron y siguieron luchando entre ellos. Incluso en ocasiones se aliaron con tropas cristianas para combatir contra otros selyúcidas. Para colmo, los asesinos niceríes habían declarado la guerra a los sunitas y asesinaban a personajes importantes. También mucha población local musulmana se oponía a los turcos y se formaron milicias urbanas. Finalmente habría que hablar de los atabegs, un cargo creado por los turcos que era como un tutor militar que protegía a un príncipe heredero menor de edad. Muchos de estos atabegs se hicieron con un poder tremendo, lo que generó aún más conflictos internos. Hacia 1128 tenemos a varios de estos atabegs gobernando en Mosul, Alepo y Damasco. El de Mosul era Imad ad-Din Zengi y conquistó Alepo. Y después, en 1144, conquistó el condado de Edesa a los cruzados, lo que desencadenó la segunda cruzada. Su hijo Nur al-Din se alió con Damasco contra los cruzados y tras varias victorias hizo a los damasquinos vasallos. En 1160 el califato fatimí tenía muchas luchas internas y el califa fatimí pidió ayuda a Nur al-Din para que pusiera orden. Este envió a Sirkuk y tras muchas batallas logró tomar el control de Egipto y acabó de visir, pero murió y el gobierno de aquel lugar pasó a su sobrino Saladino. Este sunita convencido decidió en 1171 destruir el califato fatimí chiita para imponer la obediencia nominal a los califas abasíes de Bagdad. Después Saladino le declaró la guerra a Nur al-Din. Inesperadamente, en 1174, Nur al-Din murió y Saladino se hizo con el control de todo el sultanato ayubí, convirtiéndose en el gobernante más poderoso de Oriente Próximo. Luego derrotó a los cruzados y conquistó el reino de Jerusalén. Esto hizo que varios reyes europeos enviaran la tercera cruzada, que solo consiguió la toma de Acre y la toma de Jaffa. Luego en la zona de Marruecos, dominada por los almorávides, empezó a surgir un movimiento tribal aún más fundamentalista, los almohades. Prohibían los lujos, el vino, la música y la representación antropomórfica de Alá. Aprovechando la división de los almorávides, con unos nuevos reinos de taifas en Al-Ándalus, estos almohades lograron hacerse con el control de Al-Ándalus. Los almohades estuvieron un siglo en la península, pero en 1212
comenzó su declive debido al avance de la reconquista cristiana. Tras eso, sus dominios empezaron a fragmentarse en diferentes reinos, siendo más famoso el reino nazarí de Granada. Otros fueron los benimerines, bereberes que formaron un sultanato en Marruecos y parte de Cádiz, y luego también estarían los sultanatos de Tlemcen y de los Hafsidas. Por el 1150 en Afganistán surgió el sultanato gúrida. Eran budistas que se convirtieron al islam sunita y formaron parte durante mucho tiempo del sultanato gaznávida. Fue un reino muy breve cuya máxima figura fue el rey Muhammad de Ghur, quien acabó con los gaznávidas en 1186 y conquistó el norte de la India. Tras su muerte, un esclavo suyo llamado Aibak recibió el gobierno de las provincias indias del sultanato. Sin embargo, Aibak decidió independizarse de los gúridas y creó el sultanato de Delhi, en la India. En 1194 los califas abasíes lograron formar un ejército capaz de derrotar a los selyúcidas. De aquí destaca el reinado del califa al-Nasir, que pudo reorganizar el caótico estado, pero poco después llegaron los jorasmios y redujeron sus dominios al sur de Mesopotamia solamente. Saladino fue un gran líder y logró protegerse muy bien de los cruzados, construyendo en el Cairo una gran fortaleza. Saladino sobrevivió a muchos intentos de asesinato por parte de los nizaríes, pero en 1193 le llegó la muerte. Y los siguientes sultanes ayubíes acabaron más preocupados en ampliar sus dominios que en fortalecer sus posiciones y crear un reino estable. Y los cristianos lo sabían y enviaron 4 cruzadas más, y así recuperaron Jerusalén de forma pacífica en 1229. Sin embargo, en 1244, musulmanes jorasmios que venían del este se aliaron con los ayubíes y juntos lograron reconquistar Jerusalén. Además, este sultán creó un poderoso ejército de esclavos turcos que tras la séptima cruzada, en la que los cristianos conquistaron Damieta, aprovecharon para tomar el control del sultanato. El sultán ayubí fue asesinado por un oficial mameluco y la madrastra del sultán ocupó el trono, pero la mataron los soldados mamelucos. Después los mamelucos expulsaron a los cruzados de Damieta y se creó el sultanato mameluco de Egipto en el año 1250, pero entonces surgieron los mongoles. A los mongoles les gustaba conquistar territorios. El norte de China, los jorasmios, Rusia, Asia Menor de los selyúcidas, la fortaleza nizarí de Alamut, el califato abasí. El tío del califa abasí huyó al Egipto mameluco y allí fue nombrado califa, por lo que la dinastía abasí continuó. Los únicos que lograron detener a los mongoles fueron los mamelucos. Tras este hecho, el imperio mongol se dividió. En el año 1300 Anatolia se fragmentó en diversos mini-reinos. Uno de esos mini-reinos era el reino de los otomanos. En 1370, en la zona de la Transoxiana, los mongoles se expandieron por todo Oriente Medio y conquistaron el sultanato de Delhi de la India y formaron el imperio timúrida. Mientras tanto, los otomanos se expandieron por Europa, en la zona de los Balcanes, y conquistaron casi todo el imperio bizantino para hacerse muy poderosos. En 1400 se instaló en el sultanato mameluco de Egipto la dinastía de los Burji, que eran muy conquistadores, pero que no cuidaban de sus problemas internos. Así que todo su imperio cayó en la anarquía y se fragmentó. Más tarde el sultanato mameluco tuvo una época de prosperidad, pero después vino la peste y empezó el final de los mamelucos. En 1453 los otomanos conquistaron la ciudad de Constantinopla, destruyendo el imperio bizantino. En 1517 los otomanos conquistaron el sultanato mameluco de Egipto. Aprovechando las guerras internas de los mongoles, los persas se hicieron con el control de la zona y formaron la Persia safávida en el año 1500. En resumen, en 1527 el mundo musulmán se podría resumir en el imperio mogol de la India, la Persia safávida en Oriente Medio, los turcos otomanos controlando Oriente Próximo, Egipto y los Balcanes, el sultanato Ouattásida de Marruecos, el reino Ziyánida de Tlemcen y el emirato Hafsida de Túnez. Ahora voy a hablar solo de Al-Ándalus, que en su expansión hacia las tierras de Occidente, los musulmanes que ya dominaban el norte de África iniciaron en el año 711 la conquista de la península ibérica. Se inició así una larga etapa de presencia musulmana que marcaría de forma muy relevante la lengua, la cultura y las formas de vida de la sociedad hispánica. Los ejércitos musulmanes que invadieron la península estaban formados mayoritariamente por bereberes, pero dirigidos por una minoría árabe. Cruzaron el estrecho de Gibraltar, entraron por Tarifa e iniciaron la conquista del reino visigodo. Los visigodos, que ya estaban debilitados a causa de sus peleas internas, fueron incapaces de hacerles frente, en la batalla de Guadalete, a pesar de que el ejército del rey Rodrigo era superior, debido a que muchos de los soldados del ejército de Rodrigo estaban al mando de nobles enemigos del rey, que huyeron al empezar la batalla, y entonces el rey Rodrigo murió en la batalla. Los ejércitos musulmanes de Tarik y Muza, al mando,
Avanzaron con gran rapidez y ocuparon las principales ciudades de Andalucía y la capital del reino visigodo, Toledo. En 7 años controlaron toda la península, a excepción de las zonas más despobladas o montañosas. La mayoría de la población hispano-visigoda apenas se resistió, y buena parte de la nobleza visigoda pactó rápidamente con los conquistadores para conservar sus tierras y su poder. Los campesinos simplemente pasaron a depender de nuevos señores. Algunos nobles y clérigos hispano-visigodos, junto con una pequeña parte de la población, se refugiaron en la zona asturiana, que permaneció al margen de la ocupación. Una vez controlado el territorio, al que los musulmanes llamaron Al-Ándalus, este se convirtió en una provincia dependiente del califato omeya de Damasco. La capital del emirato se estableció en la ciudad de Córdoba y se nombró a un gobernador que ejercía el poder en el territorio. Entre los años 718 y 722 ocurrió la batalla de Covadonga, en Asturias, donde los cristianos vencieron a los musulmanes, y a partir de ahí comenzó la reconquista cristiana, que no se consiguió por completo hasta el año 1492. Los ejércitos musulmanes continuaron la conquista más allá de los Pirineos, pero resultaron definitivamente derrotados en la ciudad francesa de Poitiers en el año 732 y se replegaron definitivamente en la península. En esta época se produjeron enfrentamientos entre bereberes y árabes por el reparto de las tierras conquistadas, ya que los árabes se establecieron en las tierras fértiles del Guadalquivir, del Levante y del Ebro, y los bereberes se establecieron en las zonas montañosas y en la meseta ibérica, zonas menos propicias para la agricultura. En el año 750, cuando los califas de Damasco fueron depuestos por los abasíes de Bagdad, el último miembro de la familia omeya, Al-Rahman I, se estableció en Al-Ándalus. Este rompió muy pronto con el califato de Bagdad y se proclamó emir independiente. La unidad política con Damasco estaba rota, pero se aceptaba la autoridad religiosa del califa. Durante el emirato independiente fueron frecuentes las disputas entre el poder central y las familias nobles asentadas en las diversas regiones del Ándalus. También fueron frecuentes los altercados con la población hispana, debido al aumento de la presión fiscal y a la intransigencia religiosa. En el año 912, cuando accedió al poder el emir Al-Rahman III, los problemas en Al-Ándalus iban en aumento: disputas internas, ataques de los reinos cristianos del norte y amenazas al comercio marítimo por parte de los musulmanes del norte de África. Este emir consiguió dominar militarmente a los cristianos y obligarles a que le pagaran impuestos. Creó bases militares en el estrecho de Gibraltar para garantizar el comercio e impuso su autoridad sobre todos los grupos sociales. En el año 929, Al-Rahman III se sintió lo suficientemente fuerte como para hacerse religiosamente independiente y se proclamó califa de los creyentes del Ándalus, teniendo este un poder absoluto del Estado y siendo juez supremo general de los ejércitos y con capacidad para nombrar a dedo a los miembros de los cargos públicos. Para ayudarle contaba con un primer ministro y con varios gobernadores, y para mantener todos los gastos de su corte y del Estado centralizó el pago de impuestos, tanto por las propiedades como por las actividades económicas. Nacía así el Califato de Córdoba. La época del califato fue la de máximo esplendor y estabilidad de Al-Ándalus. Se produjo una gran expansión económica, con un comercio marítimo muy activo, y se frenaron los intentos de expansión de los reinos cristianos hispánicos, debido al aumento del gasto militar. A partir del año 1008, la unidad del califato se empezó a resquebrajar, debido a que la aristocracia, los altos funcionarios y el ejército competían entre ellos por escapar del control de los califas y convertirse en la máxima autoridad en sus territorios. En el año 1031 ya estaba fragmentada en más de 25 reinos, los taifas, una especie de ciudades-estado rodeadas de territorio, con la ciudad como centro económico. Los reinos de taifas vivieron una época de gran prosperidad económica, pero fueron incapaces de frenar el avance de los ejércitos cristianos. A pesar de la ayuda de los musulmanes del norte de África, en el siglo XIII los cristianos conquistaron todas las tierras de Al-Ándalus, excepto el reino taifa de Granada, el cual estaba gobernado por reyes del norte de África y que sobrevivió durante más de 200 años a la conquista cristiana, debido a que el reino taifa de Granada poseía una enorme riqueza por su amplia fachada marítima y que le permitió tener importantes puertos para el comercio, y debido también a su próspera agricultura de regadío. Eso le permitió al reino taifa de Granada poder pagar muchísimos impuestos en oro a los reyes de Castilla, para así no ser conquistados. Pero en el siglo XV, el reino de Granada se debilitó a causa de las frecuentes luchas internas entre las familias nobles, que querían poner en el trono a su propio candidato. Y entonces los cristianos aprovecharon la oportunidad y conquistaron el reino de Granada en el año 1492, finalizando así la reconquista. En el mundo islámico, el centro de toda actividad económica era la ciudad. Allí se intercambiaban los productos agrarios por los artesanos, se desarrollaban los mercados
y se conectaba a las grandes líneas de comercio internacional. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura. Los musulmanes introdujeron nuevas técnicas como el regadío mediante la excavación de pozos y la construcción de norias y acequias. También pusieron en práctica nuevos cultivos como el arroz, los cítricos o el cáñamo. Existía además una floreciente artesanía organizada y controlada por el Estado, cuyos productos se ponían a la venta en los mercados. Y el comercio local e internacional era muy activo. Al-Ándalus comerciaba con los productos de Europa y los de África y Oriente. De allí llegaban materias primas, oro, plata y esclavos. A cambio exportaba artesanía y productos agrícolas. La sociedad andalusí era compleja, ya que existía una gran diversidad de culturas, religiones y categorías sociales. La mayoría de la población era musulmana, los cuales eran árabes, bereberes o muladíes. Los árabes eran una minoría, pero habían dirigido la conquista, y por tanto formaban la élite del poder político y social, y tenían los cargos y la propiedad de la tierra. Los bereberes eran más numerosos y habían llegado a la península con el ejército conquistador, o emigrados desde el norte de África. Muchos de ellos se dedicaban al pastoreo y tenían una posición relativamente humilde. Y los muladíes eran la mayoría de la población de Al-Ándalus y eran los hispano-visigodos convertidos al islamismo, los cuales también adoptaron las costumbres y la lengua de los conquistadores islámicos. Además de la población musulmana, también existían minorías no musulmanas, los cuales pagaban más impuestos y tenían menos derechos. Estos eran los mozárabes, que eran los hispano-visigodos que continuaron siendo cristianos. Muchos de ellos sufrieron persecuciones y emigraron a los reinos cristianos. Y también habían judíos, los cuales llegaron con los musulmanes y se dedicaban a la artesanía, al comercio, la medicina y la ciencia. Entre los siglos 8 y 12, la civilización islámica vivió una etapa de esplendor, en contraste con la Europa feudal, eminentemente rural y empobrecida. El hecho de que todos los musulmanes hablasen en árabe permitió que los conocimientos se transmitieran fácilmente de un territorio a otro y que se fueran integrando culturas diversas. Así pues, los conocimientos de las culturas grecolatina, persa, egipcia e india conformaron una cultura variada en la que destacaron los estudios matemáticos, las ciencias aplicadas, la medicina, la cirugía, la astronomía, la agronomía y la filosofía. Y en cuanto al arte, el Islam ofrece también una notable diversidad por las influencias que recibió y absorbió de los numerosos territorios por los que se extendió. Sin embargo, la prohibición en el Corán de representar imágenes sagradas originó en el arte islámico una especial dedicación a la arquitectura y a las artes decorativas. En la arquitectura predominan las construcciones de ladrillo, y la influencia oriental se evidencia en la utilización de arcos y cúpulas. La pobreza de los materiales comportó la decoración con mármoles, mosaicos y pinturas, y con temas epigráficos, geométricos y vegetales. Y en las artes decorativas destaca la cerámica y las imágenes en miniatura de los libros. Y eso es todo.